obligación más importante es ser felices. La segunda obligación es hacer felices a los demás. Depresión, ansiedad, incertidumbre, sensaciones que te acompañan día tras día y le quitan valor a tus momentos. Llegó la hora de decir basta, el momento para recuperarte y dejar de sobrevivir, para empezar a vivir con plenitud y alegría. Bienvenido a tu espacio. En confianza con Antonio Chapa. Comenzamos. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어. Muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridos suscriptores? Hoy tengo el placer de decirles el título del programa porque viene acompañado de una invitada sin igual, espectacular diría yo. Hoy tenemos como invitada a la coach Rosana Fernández, licenciada en Comunicación Social, coach ontológico profesional, formadora de programación neurolingüística, inteligencia emocional, neuroventas, neurooratoria y no, ahí me detengo porque vamos a seguirnos y no vamos a acabar la hora con todo lo que ella ha estudiado, con todo lo que hace y cabe decir, excelente persona, excelente amiga, mi maestra en neurooratoria. Por favor, coach, qué gusto que nos está acompañando el día de hoy. Díganos, ¿cómo está? Hola Antonio, ¿cómo estás? Gracias por tremenda presentación. A veces cuando escucho que la gente me describe me doy cuenta de que hace años que vengo estudiando, o sea, no sé, espero que sea bueno. Pero sí, es interesante cuando uno se escucha, cuando lo presenta otro, como uno hace un refresh de todo lo que ha hecho. Así que gracias por tan bonita presentación. Lo mínimo que se merece porque realmente a veces sucede que somos como las mariposas, no nos queremos las alas bonitas que tenemos porque no nos las vemos o no las recordamos y otras personas la ven y, caramba, sí es cierto. Y sí, por supuesto, su carrera en estos temas ya es larga. Entonces, hoy vamos a tratar con usted el tema de la programación neurolingüística y cómo ocuparla para gestionar nuestras emociones. Platíquenos un poquito de lo que usted hace como formadora de PNL, de inteligencia emocional. Platíquenos un poco para que nuestros escuchas la conozcan mucho mejor. Bueno, mi vida en el campo de la formación lleva casi 20 años. Desde los 25 aproximadamente, tengo 43, así que desde los 25 años me introduje en el mundo de la formación de personas, pero no sé cómo lo llaman en México, aquí en Argentina sería estudiantes del nivel secundario, bien, con una materia central como es el estudio de la lengua española. Y a partir de, ya en aquel momento, egresada como licenciada de Comunicación Social, había empezado a estudiar y a trabajar sobre el ámbito de la oratoria. Y sinceramente me vi atrapada por las habilidades blandas, debo decirlo. Desde el 98 en adelante, para que veas allá lejos y hace tiempo, empecé a introducirme en esto, en primer lugar con el tema de oratoria. Un poquito más adelante, a través de la Universidad de Buenos Aires, estudié programación neurolingüística, una habilidad blanda que definitivamente me apasionó. Primero porque generó en mí un gran proceso de autoconocimiento. Yo creo que si dentro de tus suscriptores hay personas que se hayan formado ya en alguna habilidad blanda como el coaching, perdón, o la inteligencia emocional o la programación, sabrán esto que les digo, ¿no? De que el primer paso, el primer cambio le llega a uno. A ese primer proceso de autoconocimiento es elemental y sobre todo fundamental para después ver hacia dónde uno va. Y yo me enamoré de las habilidades blandas. Desde hace 15 años trabajo formando personas en este sentido. En tu caso, Antonio, nos vinculamos con neurooratoria y trabajamos mucho desde allí, pero trabajo en formaciones de programación neurolingüística. No hago terapias, no hago asesoramiento, a personas de manera individual, porque mi vínculo es con el amor que le tengo a la tarea de educar. Así que yo estoy muy vinculada con eso, ¿no? Doy formaciones de programación neurolingüística de nivel practitioner y en algunos casos acompaño a otras personas en programación en lo que sería un nivel de máster, aunque
como yo no estoy todavía recibida en ese nivel, o digamos con titulación certificada, tengo mucho conocimiento en la materia, pero no tengo una certificación de máster, entonces siempre lo que hago es acompañar a otros formadores en ese sentido, trayendo herramientas que puedan servirle a las personas para cambiar su vida, su forma de pensar y sus emociones, porque la programación neurolingüística, bien como vos lo decías, es fundamental, es una herramienta fundamental para el trabajo y el manejo inteligente de las emociones. Así que por ahí va mi vida vinculada con las habilidades blandas. Perfecto, y se nota la pasión de enseñanza realmente, y es algo que bueno que lo está puntualizando, coach, porque precisamente nos conocimos mediante este posgrado, diplomado, podría yo decir, de neurooratoria, y fue a distancia porque precisamente la coach es argentina, originaria de Argentina, y realmente la forma en la que nos conocimos es así. Hoy con la pandemia, lo que nos está sucediendo, pues realmente las fronteras se hicieron muy pequeñas en cuestión de distancia, en cuestión de todo esto, y la verdad, qué bueno que sucedió así, qué bueno que nos encontramos, y pues si le parece, coach, si está de acuerdo, vamos a entrar en materia. Por favor, ¿nos podría decir qué es como tal la programación neurolingüística, ya que muchas personas no están familiarizadas con este tema? En palabras simples, podría decirse. Bueno, en general, digamos, hay una cuestión bastante clara respecto de la programación. Debo decirte que hay una discusión internacional, casi diría, respecto a qué entender o a dónde asociar la programación neurolingüística. Ya en un ratito les voy a hacer una explicación, digamos, más de lo que significa el término como tal. Pero si lo miramos específicamente a la programación como una habilidad blanda, lo podríamos definir, al menos a mí me gusta hablar de la programación neurolingüística como lo hicieron en su momento sus autores, ¿no? O sus creadores, Blander y Grinder, que hablaban de ella como una técnica psicoterapéutica. Ahora, ¿para qué sirve esta técnica psicoterapéutica? En particular porque a través de determinados procesos, estrategias, técnicas que uno va viendo en una formación de este tipo, uno logra cambiar estados mentales. Específicamente hablamos de cambiar las formas de pensar y las formas de comprender y emprender el entorno que nos rodean. ¿Qué puede pasar cuando entonces uno empieza a cambiar sus modelos mentales? Bueno, ocurre algo fundamental que podríamos hablar de como de tres partes. Por un lado, uno consigue establecer mejores objetivos y alcanzar resultados deseados, ¿no? Le da mayor orden a partir de este concepto que es el de la programación. Pero en segundo lugar, uno va moldeando de alguna manera la forma en la que piensa y la que interpreta el mundo. Veremos en un ratito que cómo vamos a percibir el mundo fundamentalmente a través de nuestros sentidos. Y en tercer lugar, el cambio elemental que creo que se secunda de los dos anteriores es que al cambiar mi modo de pensar, al cambiar, digamos, la manera en la que pienso y la que interpreto el mundo, también aprendo nuevas formas de comunicarme y entonces mejoran sustancialmente los vínculos con las otras personas. Así que yo podría decirte que es eso, ¿no? Una técnica psicoterapéutica que fundamentalmente te ayuda a moldear tu manera de pensar, a presentar nuevos objetivos a tu vida, a alcanzar resultados deseados y a mejorar por sobre todas las cosas tu comunicación, que creo que es lo elemental para la construcción de los vínculos sociales. Sí, por supuesto. Entonces lo podríamos tomar como una herramienta para, como dijo usted, alcanzar los objetivos que quiero, para mejorar mi comunicación. Hace 8 días, precisamente en el podcast anterior, estaba yo hablando sobre las mentiras o las excusas que nos decimos para no cambiar, para dejar de comer, para dejar, o no dejar de comer, sino comer saludable, para dormir a tus horas, desde lo pequeñito hasta lo máximo, ¿no? Y muchas de esas situaciones, precisamente, son pensamientos limitantes que tenemos y que decimos no podemos cambiar. Para mí, el tema que elegimos hoy con usted fue algo muy, muy importante porque muchas personas tienen esa idea. No puedo hacer esto por mi edad, porque no tengo los recursos, no monetarios, tal vez los recursos físicos, los recursos en habilidades personales, porque tienen este tope, ¿no? Y esto es el PNL, como nos está comentando usted, una herramienta que nos va a acercar a eso que queremos. ¿Es correcta esta percepción, lo que escuché? Totalmente, es una técnica y dentro de esa técnica vas a encontrar herramientas, procesos, estrategias,
¿sí? Que van a ayudarte. Programación neurolingüística, como para que tus suscriptores puedan comprender la sigla, porque de hecho, nosotros estamos hablando del término general, pero en muchos lugares lo vas a encontrar como PNL, con sus siglas, ¿no? ¿Por qué hablamos de programación neurolingüística? Porque hablamos de que, primero que nada, la idea central de esta habilidad es que uno tiene, a partir de la programación, la capacidad de programar sentimientos, pensamientos, comportamientos y, por qué no, emociones. Siempre que digo esto, a la gente le hace ruido, ¿no? Sobre todo esto de decir, pero ¿cómo? No podemos programar las emociones, no podemos programar sentimientos. Sí, en realidad, cuando hablamos de programación no nos estamos refiriendo a ponerlos en piloto automático, sino a moldearlos, a fijarlos, a poder trabajar sobre ellos. La idea de lo neuro proviene de que específicamente yo voy a poder programar sentimientos, emociones, comportamientos, conductas, a partir de qué? Bueno, de nuestro sistema neurológico y de los 5 sentidos, ¿bien? La vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, y de hecho en programación hablamos de un 6º sentido que se desarrolla con el tiempo, y que es la capacidad de poder hacerle, digamos, a sentir o afirmarnos sobre esa intuición que podemos empezar a desarrollar. Cuando uno mejora el proceso de su sistema neurológico, ¿bien? Atesora estrategias que le permiten ver más, escuchar más, desarrollar el gusto, el olfato, aparece un 6º sentido desarrollado que es la intuición. Y hay un interesante trabajo que uno tiene que aprender a hacer con prestarle atención a esa intuición. Y lingüística, ¿por qué? Porque todo lo que efectivamente expresemos del mundo que nos rodea, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, sin duda, a través del lenguaje. Acá aparece esto que nos mencionabas vos hace un ratito, ¿no? El lenguaje verbal, el uso de la palabra en sí misma, pero también el lenguaje no verbal. Y esto puntual que vos traes de las emociones, sin duda, desde la programación neurolingüística, yo puedo aprender a gestionar de manera inteligente mis emociones. Así que por eso el vínculo entre programación neurolingüística e inteligencia emocional. Una herramienta, vuelvo a repetirlo, poderosa, ya que generalmente cuando no tenemos ningún conocimiento, porque no lo hayamos visto ni siquiera, hay muchísima información en YouTube, en varias plataformas, pero no siempre se tiene este conocimiento y este acercamiento. Creemos que la forma de comunicarnos solamente es verbal, pero no, como nos está diciendo usted, hay comunicación verbal, lo que estoy diciendo con los movimientos de mis manos, con mis gestos, con mi cuerpo. Es muy importante entenderlo porque, como usted lo dice, hay personas, yo he escuchado, que creen que es así como por arte de brujería, eso de programar, eso no existe, ¿no? Pero lo que debemos entender más bien es que nuestro cerebro es como una computadora y que, al igual que las computadoras se programan para las funciones que ya traen predeterminadas, nosotros nos programamos del mismo modo desde que nacimos, por el entorno en el que vivimos, nuestros padres, la sociedad, etcétera. Y eso nos va a marcar mucho la pauta de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de pensar. Y la programación neurolingüística es ese programador, ese hacker, por así decirlo, que entra al cerebro y que ayuda a mejorar todo esto, coach. Y que ayuda sobre todo, Antonio, también a coordinar el uso correcto digamos, el trabajar sobre un cerebro que no es simplemente la razón, ¿no? Nosotros trabajamos desde la neurooratoria, también desde la programación. De hecho, lo primero que vemos en programación es comprender la idea de un cerebro triuno, ¿no? Triuno en este sentido, que se forma de 3 partes, 3 masas, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex o cortical, y comprender entonces que la percepción del mundo y la respuesta que nosotros tenemos al mundo a partir de lo percibido no siempre parte del neocórtex o de la capacidad de racionalizar lo que hacemos. Muchas veces, las emociones que atravesamos nos llevan a una respuesta reptiliana, que reptiliana sería una respuesta inmediata, abrupta. Por momentos nos puede llevar a un error, pero por momentos nos puede salvar la vida. Y lo límbico, las emociones, también tienen una gran vinculación con nuestro cerebro. Para algunas personas lo emocional no se vincula con la neurociencia, y muy por el contrario, la neurociencia establece que hay una parte de nuestro cerebro
que gestiona, llamada cerebro límbico, también mamífero en algunas teorías, pero una parte de nuestro cerebro que se ocupa efectivamente de esto, ¿no? Cubriendo al reptiliano, rige sobre el control de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos, de nuestras necesidades, ¿sí? Y es vital ese cerebro límbico para poder trabajar nuestras emociones. Entonces, cuando hablamos de la programación, decimos, bueno, yo tengo técnicas que me ayudan a trabajar desde la neurociencia mis principios emocionales y gestionarlos con inteligencia. No sé, darte un ejemplo, vos decías algo muy real recién. Mi cuerpo, digamos, define mi emoción. En el coaching nosotros hablamos de una triada súper importante: lenguaje, cuerpo y emoción, ¿sí? Quizás lo hayas hablado en algún encuentro con tus suscriptores, pero esto es clave, porque, por ejemplo, si la emoción que te invade en este momento fuera la tristeza, hay algo que es real, vos vas a hablar, vas a utilizar palabras que definen esa tristeza, perdón. Tu cerebro va a seleccionar palabras vinculadas con esa emoción. Pero además, desde lo paralingüístico, tu tono, tu volumen, tu timbre de voz se va a adaptar a la emoción. Fíjate que no habla igual una persona triste que una persona que está alegre, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo paralingüístico también se adapta a la emoción, pero aparece el cuerpo. Y sin duda, y Weisman lo dice, digamos, es un autor que me encanta seguir en el campo de la neurociencia, pero él habla de que fundamentalmente en este sentido de lo corporal, nuestro cuerpo reacciona a nuestra emoción. Entonces, pensá, ¿cómo es tu cuerpo? Te invito, Antonio, a que vos lo pienses, ¿qué te pasa a vos, por ejemplo? Normalmente, cuando vos estás triste, corporalmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu cabeza, con tus hombros, con tus brazos? ¿Bien? Con la gesticulación, cambia totalmente, se nota, andas apagado, agachado. Coach, vamos por partes. Me encantó mucho esto que está diciendo. Por favor, ¿podría explicarnos esto del cerebro reptiliano? Ya que no tiene nada que ver con esas conspiraciones que dicen en interno, no, no, nada, nada. ¿El cerebro reptiliano nos puede explicar a fondo esto que es, por favor? El cerebro reptiliano es la primera masa cerebral que aparece en los primeros hombres que habitaron la Tierra. O sea, fue la primera masa cerebral muy pequeñita. De hecho, hoy en la estructura de nuestro cerebro, en cuanto al peso y tamaño, es el más pequeño. Pero es elemental, por ejemplo, para resolver cuestiones de supervivencia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el cerebro que en lo que tiene que ver con cuestiones vitales nos indica que tenemos sed, hambre, sueño, y también es el que nos permite reaccionar frente al peligro. Entonces, en determinadas circunstancias, a veces frente a la agresión o frente a una sorpresa o frente a algo que otro nos dice, incluso a veces la reacción no viene de algo que nos digan, la reacción viene del contexto, me invade una determinada emoción. Y el reptiliano tiende a actuar de manera rápida, imprevista. Yo siempre digo que el reptiliano es tan elemental como para salvarnos la vida, porque de hecho si hoy, y lo hemos hablado en la formación de neurooratoria, ¿no? Si hoy vos y yo estamos teniendo este podcast en este momento y lo estamos trabajando, y estamos trabajando juntos, es porque ese cerebro hizo que los primeros hombres, frente a peligros inminentes de la naturaleza, huyeran y se resguardaran en cavernas y encontraran el resguardo en el fuego, pero también huyeran del fuego cuando podían entrar en peligro. Y hoy lo usamos igual. Entonces, el hecho de que hoy estemos acá también tiene que ver con que gracias a ese reptiliano, el ser humano huía del peligro. ¿Bien? El punto está hoy también en analizar cuánto le pasa a tus suscriptores de huir por huir, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces, en lugar de enfrentar la realidad y la emoción, uno desde el reptiliano prefiere huir en lugar de usar el neocórtex y racionalizar el por qué está huyendo? Podríamos decir entonces que el cerebro reptiliano es el primitivo, el que nos hace Exacto, reaccionar así sin pensar las cosas. Es así correcto. es. Después nos menciona usted el cerebro límbico y neocórtex. El límbico, entonces el reptiliano es el primitivo, el que empezó, el que nos dice tengo hambre, tengo sed, tengo miedo, corre porque aquí se van a armar los golpes, córrele. Entonces el límbico, ¿qué es? El límbico es una masa cerebral que aparece millones de años después,
que recubre de hecho al reptiliano, pero particularmente el límbico tiene que ver con el manejo de las emociones. Lo que el hombre descubre con digamos, el desarrollo de esta nueva masa cerebral es algo fundamental, ¿no? Como el hecho de que puede ahora darle nombre, o por lo menos comprender qué es esto que le pasaba, porque por el momento estos hombres, estos primeros hombres, no comprendían que aquello que les pasaba en determinada circunstancia era miedo, o lo otro era atracción frente a la reproducción, o aquello era tristeza o melancolía, es decir, de hecho el nombre de las emociones llegan muchos millones de años después, pero lo que sí empezó a comprender el hombre, que cuando se vinculaba con determinadas experiencias, se asociaba a determinadas formas de sentir. Y empezó ahí una gran diferencia con cualquier otro mamífero, con cualquier otro ser vivo inclusive, porque esa es una gran diferencia respecto de lo que nos pasa con otra especie. ¿Bien? La capacidad de sentir, y que con el tiempo esa capacidad de sentir adquirió nombres. Por eso hoy entendemos, por ejemplo, el concepto de tristeza, o el de alegría, o el de enojo, furia. Bueno, son palabras que luego estas emociones fueron encontrando un nombre. Pero el límbico viene a eso, nada más y nada menos que a comprender por qué nos pasa lo que nos pasa, y a darle un nombre a estas emociones. Mucho se ha dicho que el ser humano es el único ser vivo, animal, podríamos catalogarlo, visto desde la biología, que tiene la capacidad de sentir amor. Podríamos decir que en este cerebro que nos está usted mencionando, ahí se encuentra lo que es el amor, el odio, todas estas emociones ya más evolucionadas que los seres vivos como los animales, primates, ballenas, qué sé yo, no tienen. Exacto, en realidad es allí donde se gestionan, es allí donde el hombre comienza a ponerle orden y a gestionarlas, ¿no? Es como comprender que es la zona del cerebro que se activa. Si uno pudiera verlo en un estudio, vería que cuando tenemos alguna reacción frente a algo que nos despierta amor, esta parte del cerebro se activa de determinada manera y produce determinada energía cerebral, y eso tiene que ver con que es allí donde impacta el hecho de o las vivencias que nos provocan determinadas emociones. Y el neocórtex, como me lo preguntabas, es mucho más reciente en la construcción de nuestro cerebro, y particularmente lo que trae es la capacidad del razonamiento, del aprendizaje y de la memoria. Entonces allí complementamos el trabajo ya siendo capaces de pensar, de racionalizar lo que hacemos, de poner un orden, ¿sí? Y sobre todo esto, ¿no? La capacidad de detenernos a pensar y a aprender, porque también el aprendizaje va a derivar de esta masa cerebral que tiene la capacidad además de memorizar, es decir, lo que yo aprendo, lo memorizo y lo puedo replicar en otras circunstancias similares. Eso es lo que aprende el hombre y lo que activa, digamos, el hombre a partir del neocórtex. Perfectísimo, perfectamente entendido. Entonces ya vimos estos tres cerebros que están, esas tres capas del cerebro. Y regresando a lo que estábamos hablando después de esto de la corporalidad, como cuando, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo del cerebro reptiliano, por así decirlo. Cuando nosotros entramos en pánico por alguna situación, se me viene a la mente a mí un temblor, estando en un edificio alto. En ese momento no se razona, se activa el cerebro y nuestra gesticulación cambia totalmente. Se nota el miedo, eso que dicen, es que se te veía el miedo en la mirada, nos ponemos tensos, qué sé yo, cada persona a lo mejor va reaccionando diferente, pero es lo que estábamos hablando, ¿no? El cuerpo dice mucho más que las palabras. Sin duda, de hecho, Paul Ekman, hacia la década de 1970, antropólogo, trabajaba sobre este concepto sobre un estudio que lo que permitió descubrir es que a nivel universal hay emociones que expresamos de una misma manera. Esto quiere decir, el estudio no nos vamos a meter mucho en el estudio, los invito después a los suscriptores a poder indagar. De hecho, hay una serie, Lie to Me, que seguramente algunos en México ha sido tan famosa como en Argentina, o Miénteme, si lo traducimos a la idea del español, que trabaja mucho este concepto de Paul Ekman y de la comunicación no verbal, porque ahí es donde nos meteríamos en este plano. Pero Ekman comprobaba a partir de sus estudios que alguien en África, en Europa
o en Latinoamérica, por ejemplo, en América, expresaba la sensación de la emoción del miedo de la misma manera, es decir, la gesticulaba de la misma manera. Entonces movía los mismos músculos. Frente al miedo, por ejemplo, lo que ocurre es que la boca se abre, aunque no del todo, pero se abre ante la sorpresa, se abren los ojos, se dispara las cejas hacia arriba, y también involucra, por ejemplo, el hecho de nuestras mejillas. ¿Sí? Entonces, la cara de sorpresa, decía Ekman, es una cara que se repite, perdón, la cara de miedo es una cara que se repite en una tribu africana como en una sociedad civilizada de América. Y lo mismo ocurre con la alegría, lo mismo ocurre con el desprecio, con el enojo. Expresamos a partir de microgestos de una manera muy similar en todo el mundo. Los seres humanos expresamos de la misma manera eso. Y después lo corporal también va a acompañar y va a gestionar esto. Hay algo Muy, muy interesante. Sí, perdón. Perdón, no, coach, es que se me hizo muy interesante esto que está diciendo de la gesticulación, que es similar o igual, podría decirse, en diferentes partes del mundo. Lo que me llama mucho la atención es que entonces es algo que tenemos como raza, como género humano, porque seguramente en América no han tenido contacto con esta tribu. Y no es que digan lo adquirí porque pues estoy como cuando estamos en una relación y tenemos constantemente a la persona con nosotros y tiene una muletilla y la adquirimos nosotros, ¿no? Por Claro. esta costumbre. Pero en este caso no es así. Son personas que a lo mejor sociedades que no se han visto, que no han tenido una comunicación y que tienen este mismo gesto, esta misma acción o reacción en el cuerpo. Es muy interesante porque pues nos viene en la genética, por así decirlo. Sí, y de hecho de esto también derivará después las propias gesticulaciones que se construyen culturalmente, ¿no? Porque también, así como decimos que tenemos en común la capacidad de replicar ciertos gestos, ciertos ademanes, en virtud de digamos, sin importar el nivel, el lugar en el que vivimos, también es cierto y está comprobado que muchas de las maniobras que hacemos corporalmente, muchos de los gestos que hacemos corporalmente, incluso tienen su derivación del mundo de los primates. La forma, esto de chocar nuestras manos, por ejemplo, para saludarnos, ¿no? De cruzar nuestras manos en un apretón, no sé cómo lo llaman específicamente así en México, pero como con la idea de un apretón. Así, así, mérito. Bien, entonces ese movimiento no es propio de los seres humanos en sí. En realidad, uno puede verlo precisamente en los simios. Bien, el abrazo, cuando nos abrazamos, y el abrazarnos y golpear nuestra espalda, es un gesto que se ve repetitivamente en los simios, y sobre todo también se ve en el macho alfa, que es el que abraza prioritariamente y el que palmea como una demostración de poder. Bien, la posibilidad, digamos, de ensancharnos cuando el hombre, sobre todo el varón, cuando el varón se enoja o quiere manifestar una actitud de pelea, ¿qué hace primero que nada? Se ensancha como de brazos y cierra sus puños y se ensancha en espalda, ¿no? Aun cuando su espalda es pequeña. También esa es una reacción corporal típica de los primates. Entonces, la realidad es que nuestro comportamiento no verbal deriva de allí, deriva de los primates, y luego, mundialmente e independientemente del lugar donde vivas, sí se han materializado ciertas expresiones gestuales que son iguales independientemente del lugar donde vivas, y que ahí es donde Paul Ekman habla de las emociones universales y de cómo se reflejan en la cara, sobre todo, de la misma manera. Muy, muy interesante, porque entonces podría yo decir que hasta los besos no son una creación del género humano como tal, vienen de los primates, que es el pariente que la ciencia propone como un pariente evolutivo cercano de nuestra raza humana. Es increíble esto, coach. Y justamente en esto quiero comenzar porque realmente la programación neurolingüística es un tema tan amplio que no nos daría unos 10 programas y más para tratar todo lo que es la programación neurolingüística y todo, pero me gustaría si por favor nos puede compartir técnicas de cómo podemos utilizar la programación neurolingüística para ayudarnos a gestionar estas sensaciones, estas emociones, porque realmente como sociedad
diría yo, en México, pero creo que nos sucede en Latinoamérica entera. Somos personas que vivimos muy, muy de cerca el secuestro de la ira, que nos enojamos y ya ni vemos, ya ni sabemos qué estamos diciendo y ya reaccionamos después. Yo he escuchado personas que se enojan y me lo han contado. Es que, Antonio, ¿sabes qué? Estaba yo molesto, me dijo algo que no me gustó, se me fue la memoria y cuando regresé lo tenía yo ahorcando. De verdad, no recuerdan qué sucedió antes de todo esto, ¿no? Y de ahí viene el pensamiento de que muchas personas dicen, no, yo así nací, yo no puedo cambiar eso, yo me voy a morir así de enojón y no, 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 pero sí se puede gestionar. Y la programación neurolingüística es una herramienta poderosa para ello. Goleman habla, Daniel Goleman, creador del concepto de inteligencia emocional allá por la década del 90, habla de el secuestro de la ira. De hecho, es un concepto establecido y fijado por él. Y algo que siempre vemos, porque la ira es quizás digamos, la emoción más fácil de aprender a detectar. Entonces, cuando uno hace un entrenamiento, dice, bueno, la próxima vez que sufras un ataque de ira, de furia, de enojo, es como pedirle allí al neocórtex que se frene un minuto, ¿bien? Para tomar conciencia de lo corporal. Yo siempre digo, ¿cómo se entrena evitar caer en un secuestro de la ira? ¿Bien? Se entrena de la siguiente manera. Cuando el próximo cuadro de ira llegue a vos, intenta detectar por dónde comienza. En realidad está comprobado que cada uno de nosotros, frente al enojo, algo se activa corporalmente en un comienzo. Lo primero que hago es pongo el puño, cierro el puño, o me enderezo, o me toco la cara, o me paro firme, o cruzo mis brazos, pero sí está comprobado de que hay un gesto repetitivo que con el que inicia siempre mi ira. Entonces, ¿cuál sería la forma de empezar a trabajar inteligentemente esto? Si yo logro saber qué me pasa a mí cuando la ira me secuestra, si sé que lo primero que me pasa es que cierro el puño, o aprieto los dientes, o me agarro la cara, o cruzo los brazos, si detecté eso, que ese es el primer paso, el segundo paso es, o que la próxima vez que me ocurra, cuando yo cierro el puño, o me toco la cara, o aprieto los dientes, comprender que la ira está comenzando. Si soy consciente de que es un sentimiento que me provoca grandes dificultades, esto que decís vos, hay personas que hasta pierden noción de lo que han hecho porque entran en un proceso de furia con la pérdida del conocimiento incluso, si yo soy consciente de que nada de esa emoción me va a llevar a un buen lugar, lo que tengo que hacer es, digamos, hacer el efecto contrario. Abrir la palma, si es que la cierro, abrir la palma, aflojar mi boca para que esos dientes apretados se descompriman. En vez de tocarme la cara, buscar acariciar mi cara o cambiar el gesto. Es decir, revertir el gesto y acompañar eso con algo fundamental que es la respiración, ¿no? Comenzar a respirar, porque uno lo deben haber visto en muchas películas y demás, que le dicen, no, no, respira, respira, y la gente por ahí me dice, pero vos te pensás que yo en medio de un ataque de ira me voy a poner a respirar. Sí, si lo planificás, sí, si aprendes a programarlo, bien, en esto de la programación neurolingüística, si aprendes, le enseñás a tu cerebro a programarlo, la próxima vez que haya un cuadro de ira, vas a aflojar la mano, vas a aflojar la boca, vas a dejar de tocarte la cara, vas a respirar, fundamentalmente vas a empezar a respirar para darle a tu cerebro oxígeno y tiempo, porque lo que necesitas en esos microsegundos es que el reptiliano no te secuestre y que el neocórtex se active para pensar en una mejor opción. Entonces, allí es donde se gestiona, así es como se gestiona, en este caso la ira, ¿no? Es muy bueno, porque se me vino a la mente, hace años aquí en México había un comercial que andaba promoviendo la educación de padres hacia los hijos de un diferente modo, ¿no? Que no les pegues, no uses contacto físico ni maltrato físico o un castigo físico. Y decía el comercial, si le vas a pegar a tu hijo, y levantaban la mano, tranquilo,
cuenta hasta 10 y respira, ¿no? Y eso hasta se volvió algo que la gente se burlaba y decía, cuenta hasta 10, ¿no? Porque generalmente las personas dicen lo que acaba de decir, coach. Como yo, cuando estoy fúrico, voy a pensar en respirar, no, lo que quiero es de todo mi odio para acabar a esa persona verbalmente, físicamente o como sea. Y precisamente es importante destacar que la programación neurolingüística lleva su tiempo. No es que estas técnicas las haga ahorita y ya, porque tomen en cuenta que la edad que tienen, en mi caso 32 o 20, 50, 70, la edad que tengan, si han vivido todo ese tiempo así, con la ira a flor de piel, es obvio que su cerebro está programado así. Entonces, ¿cómo van a querer que esos 25, que esos 30, que esos 50 años se corrijan en un instante con una solución de esto, ¿no? Entonces, vamos a recapitulizar, coach, por favor. Primero que nada, me fijo en mi corporalidad, en dónde me estoy sintiendo esta emoción, ¿correcto? Exacto, Después, lo que voy a hacer es la parte que esté yo apretando, que esté estresada, por así decirlo, que los músculos estén tensos, debo de aflojarla exacto. Así es. con respiración, acompañado de respiración. ¿Qué otro? Y para rematar, ¿qué otra técnica nos podría dar en este punto? Ya, a ver, ya quité, ya solté la mano, ya vi en dónde me estoy sintiendo que me está ardiendo la cara de enojo, ya estoy respirando. ¿Con qué puedo dar la estocada, por así decirlo? Bueno, con la búsqueda del lenguaje verbal y nunca el lenguaje no verbal agresivo. Entonces allí, cuando vos mencionaste recién esto de cuenta hasta 10, uno dice, es universal, ¿no? Cuando la gente dice, respira y cuenta hasta 10. Lo decimos en Argentina también, y decimos, ¿por qué contás hasta 10 y no hasta 20 y no contás hasta Sí, sí, sí. 50? ¿Por qué siempre contás hasta 10? Porque en realidad está establecido que son medianamente, depende mucho de cada uno, ¿no? Pero más o menos son los segundos en los que vos podés evitar la respuesta del reptiliano y que se active el neocórtex, ¿no? Entonces, no es ocasional el darle a tu cerebro esos 10 segundos para respirar. Lo ideal es darle esos 10 segundos a tu cerebro antes de responder, respirar, porque la respiración va a anclar en una relajación muscular y eso va a ayudar a que no se tense todo el cuerpo, y a partir de ahí esos 10 segundos son claves para la búsqueda de una respuesta verbal que fundamentalmente esté por encima de la discusión, ¿no? Que me saque del plano de la ira y que me ponga en todo caso en el plano de la discusión, pero de una discusión verbal en la que además yo pueda estar clara y precisa con el otro. La realidad es que cuando uno está bajo la influencia de la ira, por ejemplo, las ideas se desordenan profundamente. Uno empieza a trastabillar con las palabras, desordena las ideas, no hay posibilidad de construir discursivamente nada coherente desde el punto de vista de la producción verbal bajo la ira. Entonces la respiración y el esperar unos segundos va a ayudar a que yo pueda acomodar mis ideas y a tratar de encontrar, en la medida de las posibilidades, las palabras para decirlo. Elsa Punset, cuando habla levanta la idea del secuestro de la ira, dice, ¿qué viene como último paso? Bueno, no se trata de que te calles, no se trata de que no digas, sí se trata de que digas de manera franca, directa y clara lo que te pasa, pero sin provocar un daño irreparable en el otro. Ahora, no es callar, es decir, pero buscando las palabras adecuadas para que efectivamente yo no dañe al otro y no termine dañando en esa relación, dañándome a mí mismo. Y lo otro, si no, la otra opción, dice ella, es huir, ¿no? Y ahí aparece la idea de la ira, digamos, la respuesta de la ira como el huir. Pero ella dice, no huir para no enfrentar. En realidad, salirme de la situación por unos minutos, por unas horas, por unos días, hasta que yo encuentre esa capacidad racional de volver a sentarme contigo y volver a poder hablar de otra manera. Entonces se vale agarrar y decir, ya hice mis técnicas de respiración, de encontrar todo esto que nos dijo, me voy a quitar del contexto porque no puedo, porque realmente yo he conocido personas, y creo que en algún momento yo también lo he hecho, para ser francos,
que cuando estamos en una discusión, la persona opta por decir, me quito, mejor ahorita platicamos después, se va y yo voy detrás de ella, o ahí van detrás de ella, ¿no? A decir, no, 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 no me vas a dejar así, tenemos que seguir esta discusión. Ahí aparece algo que para nosotros en la programación neurolingüística nosotros le llamamos uno de los pilares. A ver, la programación neurolingüística tiene 4 pilares fundamentales, ¿sí? El rapport, es decir, la posibilidad de comunicarme abierta, franca y de manera directa con el otro, lo que tiene que ver con la flexibilidad, lo que tiene que ver con la agudeza sensorial y finalmente con los resultados. Entonces, ¿qué decimos desde la programación? Bueno, primero que nada, aprende a desarrollar la agudeza sensorial. Primero que nada, ejercita la vista, el oído, el olfato, el gusto. Yo le puedo recomendar a tus suscriptores que busquen esto, ¿no? Cómo mejorar mis reflejos visuales o mis sistemas sensoriales, cómo entrenar el oído, cómo entrenar el tacto, cómo entrenar el gusto y el olfato, porque hay infinidad de técnicas y estrategias para entrenarnos. Cada uno de nosotros tiene como un sistema, como un sentido, perdón, prioritario. Algunos son bien visuales, otros son más de capacidad de escucha, auditivos, otros en la programación decimos son kinestésicos, porque tienen más desarrollado el olfato, el gusto, el oído. Perdón, el olfato, el gusto o el tacto, ese es el kinestésico. Pero la invitación de la programación es, ok, es real que a lo mejor sos más visual, pero lo cierto es que mientras mayor agudeza sensorial tengas, más desarrollados tengas los otros sentidos, mejor percepción del mundo y de las personas vas a tener. Entonces, si yo desarrollo la agudeza visual, sensorial, auditiva, olfativa, todo lo que pueda desarrollar desde ahí, aparece un segundo elemento que es el que te nombraba recién, la flexibilidad. El reconocer, así lo decimos en PNL, que el mapa no es el territorio. ¿Qué es esto de mapa y territorio? Que el territorio es toda la realidad que te rodea. Gráficamente podrías decir que, no sé, la realidad que te rodea a vos, Antonio, es un cuadro infinito. Y vos sos apenas un puntito en ese cuadro, apenas un puntito, que encima a esa realidad la percibe de acuerdo a un montón de cosas que te atravesaron, ¿no? Tu educación, tu familia, tus trabajos, tus amigos, tus creencias. Entonces, creer que vos tenés la verdad, creer que la forma en la que vos estás pensando es la correcta, querer frenar a alguien que huye de una discusión porque vos sentís que tenés que seguir discutiendo, porque la discusión no ha terminado, pues bien, no ha terminado para ti, pero en realidad ha terminado para la otra persona. Y ahí aparece algo que decimos fundamentalmente en PNL, flexibilidad. Comprender que es tu mirada de la realidad atravesada por un montón de cosas que te pertenecen y que no necesariamente vas a coincidir con todas las personas que te rodean. Tu mapa no es el territorio. Y por lo tanto, vos vas a permanentemente convivir con millones de mapas, o por lo menos cientos de mapas que se rodean, que rodean a tu vida todo el tiempo. Hay que aprender a ser flexibles, aprender a que el otro tiene otras emociones y mira el mundo de otra manera, y entonces correrme también es sano para mí. Claro, por supuesto, el entender que algo que es correcto para mí no va a ser correcto para todo el mundo. Lo que me está sirviendo a mí no le va a servir a todos y tener la madurez emocional de entenderlo, porque cuando digo, somos inmaduros, al seguir a la persona para seguir discutiendo, no estamos reconociendo esto precisamente. Nos mencionó entonces 4 pilares de programación neurolingüística, que es rapport, flexibilidad, ¿y cuáles son los otros 2? Agudeza sensorial. El primero que nada, si los queremos poner como en un orden para que los puedas utilizar o llevar a la práctica, el primer pilar es la agudeza sensorial, es aprender a agudizar tus sentidos. Más agudos los sentidos, mayor percepción del mundo. De allí viene digamos, el rapport, el vínculo con los otros. ¿Por qué? Con los mapas de los demás, como te decía recién. Entonces, entrar en esta sintonía de comprender que no pensás igual, que no hablas de la misma manera, que no viviste las mismas experiencias, y sobre todo la flexibilidad de, primero, comprender que los demás no van a pensar siempre como vos, ni van a gestionar sus emociones de la misma manera, pero también, y sobre todo, la flexibilidad te va a ayudar a entender que quizás puedas aprender del otro, quizás puedas aprender de su conducta, de su forma de ver el mundo, de la forma en la que hace las cosas, y ahí aparece la flexibilidad en ese sentido, incrementando el rapport como la herramienta para comunicarte mejor.
Y en vista de todo eso aparece el cuarto pilar, que serán los resultados, lo que vos vas a obtener del uso correcto y apropiado de esos tres pilares anteriores. Y bueno, y lo que podrá pasar es que vos tengas que sentarte a analizar estos resultados, si son los que esperabas, si son los que deseas, y si no, que revises. Pero revisar no implica revisar al otro, que es lo que veo que muchas personas hacen, ¿no? Cuando el resultado no les gusta, en general, el fracaso es el resultado de las acciones del prójimo. Y por cierto, que en realidad el fracaso es, en todo caso, la manera en la que yo decidí hacer las cosas y tengo que hacerme claramente responsable de ese resultado. Y saber, sobre todo saber, que tengo la posibilidad enorme de modificarlo. Para ello, cambiaré mi agudeza, cambiaré mi rapport, cambiaré mi flexibilidad para que cambie el resultado. Por supuesto, porque tenemos la cultura de señalar, ¿no? Me fue mal, pero es que mira, tú, la verdad, hiciste esto y esto y esto y me afectó y para toda tu culpa. Yo quiero ser feliz, pero mi esposo me hace la vida horrible y entonces tienen la responsabilidad todos menos nosotros. Empezar por nosotros mismos es uno de los puntos principales para esta disciplina y para todo, yo creo. También, coach, estabas diciendo muy acertadamente lo de mi cuadro, que es mi mapa, y que ahí hay un puntito. Cuando yo aprendo, cuando yo veo estas experiencias y aprendo de lo que el otro hizo, lo que no hizo, toda esta experiencia va a hacer que mi puntito crezca un poco más. Ahí voy a tener una percepción más amplia porque es importante entender que saber distinguir nos va a dar la opción de poder elegir. Cuando solamente conocemos una cosa, pues no podemos elegir algo más porque es lo que conocemos. Pero cuando se amplía nuestro mundo, tenemos más capacidad de elección. Muy bueno. Coach, ¿nos podría decir, por favor, porque otro de las sensaciones, de los sentimientos más bien, o de estas emociones que generan, tomando en cuenta la neurooratoria, ¿nos podría decir cómo podemos gestionar con PNL los nervios? En general, cuando vamos a hablar en público, cuando vamos a hablar, a mí me pasaba mucho antes que cuando andaba yo de noviecito y apenas estaba yo empezando y estaba yo jovencito hace muchos ayeres, újule, me daba un temor y un terror. Yo sentía en el estómago mariposas, nervios, me trababa, tartamudeaba. ¿Cómo podemos gestionar estos nervios, esta sensación de chin, y si la riego mejor me quedo callado? O porque también esa es otra situación que nos acontece, que nos secuestra. Tal vez no podemos llamarlo como secuestro de los nervios, pero yo sí he visto, lo he vivido también, personas que se paralizan ante estos nervios, el pánico escénico, tal vez no va de la mano, pero por ahí empieza, podría ser. Claro. ¿Cómo En podemos vez de hablar gestionarlo? de secuestro de la ira, aquí vamos a hablar de pánico escénico, y esa es la realidad. O sea, hay una gran diferencia. Vos hablaste de miedo y hablaste de pánico, y son dos cosas bien diferentes. En neurooratoria siempre comenzamos con la idea de decirle a las personas que entrenamos que trabajar sobre la idea de voy a hacer un curso para no tener miedo a hablar en público, en lo personal, y esta es me hago cargo de esto, ¿no? Es una estrategia que yo establezco a partir de mi experiencia. Lo primero que les digo es que en realidad puede que el miedo no desaparezca nunca. Lo real es que lo que hay que hacer es gestionarlo para que impacte menos corporalmente en mí, porque lo cierto es que cada vez que tenemos miedo, por ejemplo, el miedo a hablar en público, hay un ejercicio que yo les hago hacer y que tiene que ver con, a ver, ¿qué te pasa o qué se activa corporalmente cuando empieza el miedo a hablar en público? A algunas personas le transpiran las manos, otras le tiembla la voz, otras se sudoran de manera completa, y otras de repente le da taquicardia. Cada uno de ustedes tiene, frente al miedo oratorio, por ejemplo, una instancia física. Lo que hay que hacer es trabajar para qué. Primero, para que ese miedo dure menos, es decir, al principio a lo mejor me va a durar 10 minutos, pero luego cuando uno asume la confianza y empieza a tener credibilidad, respeto, y sobre todo trabaja sobre sí mismo la autoconfianza y la seguridad, aparece esta idea de que se empieza a dar cuenta de que el miedo sigue estando ahí, nos sigue poniendo en alerta, pero dura menos. O ya no me trabo, no me olvido de lo que tengo para decir, o ya no me pasa que me tiemblen tanto las manos, me tiemblan menos. Distinto es el pánico, ¿no? Porque el pánico es una emoción
mucho más poderosa, mucho más fuerte y limitante. Cuando hablamos de pánico, Ariel Goldberg hace esta diferencia. Ariel Goldberg es un escritor argentino, un coach argentino de neurooratoria. En realidad, el campo de la oratoria, él trabaja sobre un método que se llama oratoria consciente. Y Ariel Goldberg dice, bueno, lo importantísimo frente a la emoción como el pánico es darnos cuenta de que el pánico me inhabilita por completo, me paraliza, me obstruye la posibilidad de hacer. Entonces, cuando las personas a mí vienen y me dicen, ay, porque yo tengo pánico de hablar en público, lo primero que les digo es, entonces no hablas en público. No, no, bueno, sí, lo hago, no me queda otra. Y ahí es donde yo digo, bueno, entonces no es pánico. Porque si hablamos de pánico, hablamos de no poder gestionar la acción, es no poder hablar en público, porque hay algo físico y mental que me lo va a impedir. Y lo mismo pasa, Antonio, con cualquier emoción. Goldberg dice algo que a lo mejor les pueda servir a tus suscriptores para tener en cuenta. Todo manejo de una emoción, recordemos que la emoción es un estímulo orgánico, ¿bien? O sea, yo reacciono orgánicamente a algo externo, porque eso es una emoción, un estímulo, o sea, una respuesta orgánica a un estímulo externo. Ese estímulo externo puede ser una persona, un lugar, un recuerdo, una canción, lo que sea, pero despierta en mí una emoción. Ahora, de esa emoción yo tengo 3 cosas que hacer. Primero, la apertura, recibirla, abrirme a que pase, incluso con aquellas que son limitantes. Permitirme transitar la tristeza, el enojo, la alegría, la exaltación. Primero abrirme a que ocurra. Entonces lo primero que yo les digo a mis alumnos es, bueno, ábranse a la idea de que el miedo va a estar siempre, de que va a estar ahí. Pero lo que tiene que ocurrir después es que uno, luego digamos, de la apertura, aparezca la revisión. Segundo paso, me reviso. ¿Qué me pasa corporalmente y conductualmente cuando atravieso el miedo? ¿Qué me pasa cuando atravieso la alegría? ¿Qué me pasa cuando atravieso el enojo? ¿Qué me pasa en lo corporal? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me predispongo a escuchar? ¿Qué no hago? ¿Qué hago y no debería hacer? La revisión es clave, porque es como empezar a leerme, ¿no? A entenderme, a conocerme. Y revisado, aprender. Porque incluso la tristeza puede ser una emoción que necesite transitar. ¿Para qué? Para aprender de que esto no lo debo hacer de esta manera, para aprender que con esta persona ya no debo vincularme, para aprender que el duelo tiene que acontecer para poder seguir adelante. O sea, no hay emociones malas, hay emociones buenas y emociones limitantes. Lo que tiene que ocurrir es que todas las tengo que transitar, pero las tengo que sobrepasar. Sobre todo las limitantes, para que no se transformen en lo que en inteligencia emocional se llama estado de ánimo, que es cuando yo quedo anclado por mucho tiempo en una determinada emoción. No es lo mismo estar triste un par de días porque algo que esperaba no sucedió, a enfrascarme, encerrarme en la tristeza por meses por el mismo motivo. Tengo que aprender a que la emoción debe irse cuando efectivamente el impulso externo ha desaparecido. Y avanzar. ¿Y cómo avanzo? Apertura, revisión, aprendizaje. Poderosas herramientas, coach, muy, muy buenas. Realmente nos hace falta como individuos aprender a conocernos, porque muchas veces, lo he dicho en otros capítulos con otros invitados que he tenido, he conocido personas, y ya no voy a hablar de personas que he conocido, sino de mi propia experiencia. A veces digo, chin, estoy triste, pero ni siquiera sé por qué estoy triste, o ni siquiera sé qué sensación tengo. Y eso es, para empezar, no me conozco, o como usted dice, estoy resistiendo la emoción. No, no voy a estar triste, no, 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 yo soy mejor que esto, pero cuando bien dicen que lo que resistes, persiste. Entonces, muy buenos tips, coach. De verdad que es increíble todo esto y como digo, no nos alcanza 1 hora ni 10 para lo que es programación neurolingüística. De verdad, les quiero recomendar, por favor, a todos que vayan a sus redes sociales. Voy a dejarlo en la suscripción, pero coach, por favor, perdón, voy a dejarlo en la descripción. Coach, por favor, díganos dónde la podemos encontrar en Instagram, cómo la encontramos en Facebook. Bueno, en el Instagram como coach.rosanafernández, así me van a encontrar allí, es donde tengo mayor fluidez y también comparto muchas cuestiones de formaciones que hago, pero también recomendaciones y algunas notas
que voy escribiendo y compartiendo con recomendaciones que me parece importante acercarles a las personas que se van sumando al IG. En realidad también pueden encontrarme con mi nombre, Rosana Fernández, Rosana.Fernández en Facebook, no es muy difícil, me encuentran por allí de esta manera. Y así estoy en redes recorriendo también estoy en LinkedIn, también como Rosana Fernández, así que no es muy difícil. Rosana, aclaro, en mi caso, con S y con una sola S, porque por ahí es distinto, en Argentina se usa muchísimo el Roxana con X, en este caso es con S, Rosana Fernández. Ah, perfectísimo, perfecto. De todos modos, les repito, en la descripción voy a dejar el link por si alguien está interesado en formarse en programación neurolingüística, inteligencia emocional, neuroventas, neurooratoria, debo de decir, por mi propia experiencia, que es una experiencia, valga la redundancia, increíble. Es excelente formadora. Coach, por favor, para terminar el podcast, increíble, porque repito, nos podemos seguir 2 horas, pero como cierre final, ¿qué nos podría recomendar a mí y a mis suscriptores para comenzar a entrar a esto del mundo de la programación neurolingüística y utilizarla en bien para nuestra persona? Bueno, en particular hay varios niveles que uno puede hacer en programación neurolingüística, pero el inicial, en algunos lugares se trabaja como nivel 1 o como nivel de practitioner. Por lo tanto, cuando busquen videos o bibliografía, busquen así, que sea nivel practitioner o nivel 1, ¿bien? O nivel inicial. Digo esto porque es muy interesante no caer por ahí en videos o en libros o en textos que ya trabajen sobre máster en PNL y conceptos como más fuertes, Avanzados. más avanzados. Yo después te voy a compartir algunos títulos, si te parece, después te los comparto para que los puedas compartir con suscriptores, algunos títulos de libros digitales que son interesantes como para iniciar la lectura. Y la verdad es que hay una frase de Ralph Emerson que me encanta y que uso mucho en programación neurolingüística, y que dice, textual, lo voy a leer de aquí porque la tengo precisamente frente a mí para acercárselas de manera textual. Lo que tenemos detrás de nosotros y lo que tenemos delante es minúsculo comparado con lo que tenemos dentro de nosotros. Y creo que ahí está el punto, ¿no? Bárbaro. A veces bárbaro. estamos muy atentos al detrás, muy viviendo en el pasado, muy atentos a lo que pasa al futuro y poco indagándonos en el autoconocimiento y en el conocimiento personal de lo que ocurre dentro de nosotros. Ese es la gran invitación de cualquier habilidad blanda y también de la programación neurolingüística. Increíble. Ir hacia adentro. Coach, por favor, repítanos la frase porque me encantó. Por favor, díganos quién la dijo y repítala, por favor. Le corresponde a Ralph Waldo Emerson y dice, lo que tenemos detrás de nosotros y lo que tenemos delante es minúsculo comparado con lo que tenemos dentro de nosotros. Bárbaro, pues ahí está, para quien vive en el pasado, para quien vive pendiente y ansioso del futuro, ahí está, pero más que explicado. Coach, muchísimas gracias, quiero agradecerle por tomar la invitación, tomarse el tiempo para venir al programa En Confianza con Antonio Chapa. Muchísimas gracias por todo lo que nos aportó, por todo el conocimiento, y les repito, les reitero, esta persona que tenemos hoy enfrente, que tenemos hoy escuchando, es una persona muy calificada, coach increíble, y por favor vayan a ver sus redes sociales y si pueden y llevan el gusto, inscríbanse en algún curso de los que ella imparte porque son de gran ayuda para todo. La neurooratoria no nada más es para cuando vas a pasar a exponer, no. Te da herramientas fuertes para platicar, para tener una mejor comunicación con tu pareja, con tus familiares, interpersonal, no nada más es para auditorios. Lo mismo con la inteligencia emocional, la programación neurolingüística, las neuroventas, que bueno, el título lo dice todo. Por favor, no se pierdan todo esto, vayan a hacer los cursos con la coach Rosana. Coach, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Hermosa jornada. Igualmente, yo los espero en la próxima emisión. Muchísimas gracias, excelente tarde, hasta la próxima. En tus manos está el cambiar la visión de tu mundo. Escuchaste En Confianza con Antonio Chapa. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Te esperamos en el próximo capítulo.
Si te gustó el contenido, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que recibas las notificaciones de todos mis videos.